que quiso entrar y es imposible. Le damos la bienvenida a los grandes profesores que hoy nos acompañan, al profesor doctor jefe del Departamento de Producción Económica, el profesor Federico Novelo. Un aplauso. Por parte del Sindicato de Trabajadores de la UAM Xochimilco, le damos la bienvenida a Ernesto Montes Hernández. Por parte de los directivos de esta institución, también le damos la bienvenida al doctor Alberto Padilla Arias, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos también la bienvenida a la doctora, profesora de Ciencias Biológicas y de la Salud, a la doctora Margarita Castillejos, parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro doctor Armando Bartra, profesor de Ciencias Sociales y Humanidades también, y parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro dirigente del movimiento más grande y consciente de México, del Movimiento de Regeneración Nacional, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Antes de comenzar, hoy estaba también citado el doctor Bernardo Navarro. Desgraciadamente su papá sufrió un derrame cerebral y no pudo acompañarnos, pero también le damos un aplauso. Bueno, los dejamos con el profesor Armando Bartra. Muy buenos días, pues me da gusto una vez más estar en un evento en donde Andrés Manuel López Obrador presenta un libro, en este caso en un espacio académico que además es mío, entonces el orgullo es doble. Y no voy a extenderme para nada, vamos a escuchar 3 intervenciones fundamentalmente, 2 comentarios al libro y finalmente la intervención de Andrés Manuel. Simplemente decir, aunque esto es retórico, es de todos conocido por ustedes, un dirigente político, un servidor público, un líder social, diría yo sobre todo esto último, un líder social. Todos saben, nombrado por la Convención Nacional Democrática, presidente legítimo de México, cabeza del movimiento nacional por la defensa del petróleo, de la soberanía nacional, de la economía popular, un movimiento que ha cambiado ahora de nombre y orgullosamente se llama Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que además acaba de presentar su nuevo proyecto de nación hace unos días. Aquí no está Andrés Manuel solamente en su calidad de dirigente político, de servidor público, de líder social, sino que está aquí en calidad de autor de una decena de libros y de uno que es el que hoy va él a comentarnos, entre ellos un proyecto alternativo de nación, La mafia que nos robó la presidencia, y el que ahora, más reciente, de su autoría completa, que es La mafia que se adueñó de México, y el 2012. El libro lo presentarán Margarita Castillejos, aquí presente, no en ese orden, será primero, si no estoy equivocado, Federico Novelo, muy bien, después Margarita, y finalmente escucharemos a Andrés Manuel. Un comentario, digamos, para darle el tono académico que esto amerita. Aquí en la UNAM se impulsa la investigación. Ustedes disculparán el desliz, pero tendrán que disculpar el desliz, pero no puedo negar alma mater. Yo estudié en la UNAM como algunos de aquí presentes y todavía se me olvida, pero ya no. Les prometo que me pondré la camiseta más firmemente para la próxima. Aquí pues, en la UAM Xochimilco, se impulsa la investigación y sabemos
Y así insistimos que un buen estudio debe tener objetivos claros, que una investigación sólida debe tener conceptos fundados, debe tener una metodología adecuada, decimos aquí, insistimos, debe tener datos duros. Todo esto lo tiene el libro que hoy nos presenta Andrés Manuel. Objetivos claros, conceptos sólidos, metodología, datos duros. Pero tiene algo que ninguna investigación social debe omitir, y que en el caso del trabajo de Andrés Manuel, de todos los trabajos de Andrés Manuel, es de una contundencia que los hace insuperables. Y es lo que aquí llamaríamos trabajo de campo. Decimos e insistimos, una buena investigación social debe tener trabajo de campo. Y si algo tiene el trabajo de Andrés Manuel, y no me refiero al trabajo político, al trabajo como servidor público, sino a su trabajo como autor de textos fundamentales de carácter social, es trabajo de campo, mucho trabajo de campo, sólido trabajo de campo. Lo he dicho en más de una ocasión, pero hay que repetirlo. Andrés Manuel ha recorrido el país en varias ocasiones, ha visitado todos los municipios y algunos de ellos los ha visitado más de una vez. Ha recorrido 200.000 kilómetros, le ha dado el equivalente a 5 vueltas a la Tierra, la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna, sigue haciéndolo. Y este trabajo de campo, para llamarlo en términos académicos, esta capacidad de sentir el estado de ánimo de la gente, de apreciar los sentimientos de la nación, es algo que se refleja en su trabajo. Sin decir más, vamos a pasar a quienes comentarán el contenido de este libro. En primer lugar, Federico Noguera. Muy buenos días. Hay un dato sumamente importante que hay que poner al alcance de Andrés Manuel López Obrador y recordárselo a todos ustedes. Está usted en la última universidad que se financió con recursos de la Federación hace 36 años. Para muchos de ustedes, en la campaña del 2006, posiblemente pasó inadvertida la gran oferta de incrementar sensiblemente la educación superior para los jóvenes mexicanos. El carácter excluyente que ha tenido frente a lo que se denomina el bono demográfico, el sistema educativo, nos coloca frente a dos circunstancias que vale la pena mencionar. Primero, el desperdicio de uno de los recursos más preciados que puede tener la nación, y creo que con la falla que tuvo el último censo, de acuerdo con las previsiones del Consejo Nacional de Población, nada más 3.800.000 mexicanos que no fueron previstos, que equivalen a la población de Uruguay, y que están significando para el futuro una demanda que estos gobiernos de 82 a la fecha ya se acostumbraron a no escuchar en términos de educación, de empleo, de salud, de vivienda, etcétera. Nos está significando también un problema de las preferencias de estos gobiernos. Me refiero concretamente al hecho de que si cuando se creó esta universidad, la oferta privada de educación superior no alcanzaba el 7% de la cobertura, en la actualidad representa más de la tercera parte. En un amplio espectro de calidades, el gobierno da por buenas en todos los casos. Creo yo que es muy significativo el hecho de que tengamos frente a nosotros a un aspirante a la presidencia que se propone con realidades poner remedio, como ya lo pudo hacer gobernando al Distrito Federal, el espacio más habitable del país sin duda alguna, como ya lo pudo hacer en términos de mejorar notablemente la oferta educativa con recursos que no eran federales sino del gobierno local. Hay una discusión en curso extraordinariamente relevante, hay una nueva, muy actual bibliografía respecto a lo que son los obstáculos para el desarrollo en México. Hay una relación de causalidad que se ha venido invirtiendo y que nos decía, la desigualdad es un resultado del no crecimiento. Bueno, en el libro que comentamos y en los trabajos que ha venido presentando públicamente Andrés Manuel López Obrador, junto con esfuerzos de intelectuales tan notables como Carlos Tello Macías, Jaime Ross, Juan Carlos Moreno Vid, se asume que ahora la desigualdad es un obstáculo para el desarrollo. Y es un tema central que yo en lo personal celebro considerablemente, porque es un gran avance en relación con el 2006. En el 2006 la reforma fiscal no era un tema relevante para el candidato Andrés Manuel López Obrador. En este libro sí lo es, y es sumamente importante tocar el tema.
el tema de la desigualdad es el tema que más nos agobia y es el tema que ocupa, que centralmente ocupa el diagnóstico, que es un diagnóstico muy afortunado de Andrés Manuel López Obrador sobre la situación nacional. Me explico. El problema de la desigualdad no solamente está planteado bajo la lógica de lo que sería el ingreso y la riqueza. El ingreso como un flujo, la riqueza como un stock, esta última mucho más concentrada en muy pocas manos que el propio ingreso, pero que nos está significando que para tener al hombre más rico del mundo entre los mexicanos, tengan millones de mexicanos que vivir en la marginación y en la pobreza. No hay más que un tamaño de riqueza y un tamaño de ingreso que se distribuye de la manera más inequitativa. Fíjense ustedes, una de las más inequitativas del mundo y la que no supera, que es Brasil, ha avanzado extraordinariamente en el combate a la desigualdad. Es decir, tendencialmente estamos condenados a completar la ruina de ser la sociedad más desigual del planeta. No la más pobre, pero sí la más desigual. Yo me hago cargo de lo que quieren escuchar y yo también lo quiero escuchar, pero fuimos invitados a cortar el libro. Bueno, alguien que le dé un dulce al compañero para que se le oiga mejor. Bueno, voy a acercarme al final, aunque no tan rápidamente. El problema de la desigualdad está planteado, y me centro en eso, en la idea de una reforma fiscal progresiva que aparece aquí como un punto central, pero que se vincula al 10º punto del programa que aquí nos presenta Andrés Manuel y que tiene que ver con otra mentalidad. Quisiera yo llamar la atención en una comunidad académica como esta sobre la siguiente cuestión. Con la guerra al crimen organizado, que por cierto no se va ganando, nos hemos convertido en una sociedad extraordinariamente tolerante frente a la violencia. Con la política económica que desde 1982 ha privilegiado la estabilidad sobre el crecimiento, piensen en esto, nos hemos convertido en una sociedad brutalmente tolerante frente a la desigualdad. No es un problema de asumir un eslogan y decir sí, combatamos a la desigualdad, sino enfocarla de una manera distinta y militar en el combate a esa desigualdad, pase lo que pase en el próximo proceso electoral. Esta circunstancia nos habla de un asunto clave. Se dice que el elector mexicano tiene un particular talento porque vota por alguien para la presidencia y por otro partido para el poder legislativo. La reforma fiscal que necesitamos forzosamente parte de un acuerdo político. No necesitamos solo un gran presidente, como seguramente lo será Andrés Manuel López Obrador, sino requerimos un poder legislativo capaz de poner en marcha una radical reforma fiscal, porque de otra forma vamos a tener la descoordinación que padecemos en la actualidad. Es un régimen viciado, donde el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Legislativo, y como no se va a cambiar de régimen de aquí a las próximas elecciones, para usar una figura muy mexicana, tenemos que pensar en un carro completo, en un proceso que nos hable de las grandes directivas del Ejecutivo y del gran aval del Poder Legislativo. De otra forma, la reforma fundamental, la reina de las reformas, que será la fiscal, no podrá caminar. Entonces, si ha sido talentoso el comportamiento del elector mexicano votando por varios partidos según los distintos cargos, pues a lo mejor hay que empezar a deflactar ese talento y votar por uno solo para todo, el que encabece la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Vamos a darle ahora la palabra a Margarita. Gracias. Yo voy a hablarles del problema de la salud que es un resultado de esta desigualdad, del empobrecimiento del pueblo de México. Cada vez tenemos servicios de salud más desordenados, con menos eficacia, con especialistas que dejan mucho que desear, no por otra cosa, sino porque no cuentan con los recursos necesarios. Y por el otro lado, tenemos dificultades y problemas de salud que afectan a la población más pobre de este país. En los días pasados estuvimos en Cuetzalan, que es la Sierra Norte de Puebla, y la gente me platicaba, porque creo que es muy importante, todos los padecimientos, todas las enfermedades que tienen, para lo cual no tienen recursos. El sistema de salud
no está capacitado ni tiene la posibilidad de dar solución a los graves problemas que enfrenta la población, que van desde enfermedades transmisibles, infecciosas, parasitarias, a enfermedades mucho más graves como las que nos mencionaban las personas que iban de Veracruz, en la zona petrolera y de petroquímica, que están expuestas a sustancias realmente muy nocivas y que no les importa a las autoridades ver esto. Nosotros, el domingo pasado, se presentó el nuevo proyecto de nación, y en él se plantean algunos aspectos del diagnóstico sobre la salud y algunas alternativas que quisiera yo compartir con ustedes. Voy a leer porque me parece importante. El sistema de salud de un país, dice el documento, el libro, que además aquí está y les recomiendo muchísimo que lo lean porque condensa todo el programa de gobierno que está planteando Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y que fue hecho por un conjunto de intelectuales de altísima calidad y comprometidos con el pueblo de México. Dice lo siguiente: el sistema de salud de un país debe tener una sola finalidad, la de proteger, aumentar y potenciar la salud, así como contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Este principio humanista fundamental ha sido desplazado por la doctrina neoliberal que coloca el mercado como organizador de todas las relaciones sociales. Hoy no se profundiza en las causas sociales de la enfermedad, ni se busca cómo promover y desarrollar las capacidades y potencialidades biopsíquicas individuales y colectivas. El ámbito de la salud, y esto es muy grave, está creciendo un gran negocio global, el complejo médico industrial asegurador, cuya importancia económica es semejante a la industria bélica y a la petrolera. Se entiende a la salud, digo yo, como un negocio y no como un servicio y un derecho al que tenemos todos los mexicanos. Si analizamos, dice otro párrafo, la mortalidad, los datos de mortalidad desde la perspectiva de la gran desigualdad, encontramos que la mayor carga de la enfermedad, y esto es muy importante, y de la muerte, la llevan los mexicanos más pobres, tanto de la ciudad como del campo. Así, la llamada transición epidemiológica debería entenderse más como una polarización epidemiológica. Es la parte más pobre de la población, la absoluta mayoría, la que se enferma y muere con mayor frecuencia por todas las causas, por las enfermedades de la pobreza, pero también por los padecimientos de la modernidad, como lo son los cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, por embarazos no atendidos y abortos mal practicados, por los accidentes, por la violencia desbordada que está afectando al país. Hay una escasa inversión en infraestructura y se han hecho hospitales sofisticados construidos en asociación público-privada que incrementa mucho los costos e hipoteca el presupuesto de la salud durante décadas, mientras que faltan muchos centros de salud y hospitales generales, sobre todo en las poblaciones más lejanas de nuestro país. Fíjense otro dato importante que menciona: el presupuesto del Seguro Popular se incrementó desde 2004, pero simultáneamente se bajaron los recursos financieros para la salud de la seguridad social, particularmente el Seguro Social, y solamente ha habido un incremento de 0.2% de 2003 al 2008 en el presupuesto público total de salud. Sin embargo, el presupuesto para la seguridad social bajó de 0.19% del PIB, mientras que el Seguro Popular subió a 0.39%. Para que tengan idea, a veces los datos son muy claros. No se ha desarrollado el potencial nacional de producir, distribuir y proveer medicamentos, insumos y tecnologías, sino que por el contrario se ha desmontado la capacidad que teníamos nosotros para producir nuestros propios medicamentos, vacunas, sueros que necesitamos. El país depende del exterior para insumos tan indispensables como las vacunas ahora, los medicamentos básicos, la tecnología médica de baja y mediana complejidad.
Y esto es muy grave, compañeros, porque como vimos en la última epidemia que afectó a la población, tuvimos que esperar muchos días para saber qué tipo de virus, qué tipo de vacuna teníamos que utilizar, cuando nosotros teníamos la capacidad como país de poderlo decir, porque había la infraestructura, que la han totalmente desmontado a partir de 1982. La salud pública y la seguridad sanitaria resultan marginadas institucional y estructuralmente en este sistema centrado en la atención individual, donde están las ganancias. El abandono explica que la vigilancia epidemiológica y la regulación sanitaria estén fuera de control. Los problemas de salud y del sistema de atención no son dificultades inconexas, se desprenden de una política de salud equivocada y se requiere, desde luego, un viraje completo que deje atrás la negación del derecho a la salud y el desprecio por la vida humana. Un viraje para satisfacer las necesidades de la salud y abandonar la mercantilización de esta. El acceso a la salud y a la seguridad social son derechos establecidos en nuestra Constitución. La política del Estado en materia de salud que se propone el nuevo gobierno tiene como eje garantizar el derecho de protección a la salud a todos los mexicanos sin distinción alguna. Es una responsabilidad del gobierno y eso es parte de los 50 compromisos que ha hecho el futuro presidente de México. Como objetivos de las políticas de salud que se proponen son hacer valer el derecho constitucional a la atención médica y los medicamentos gratuitos, mejorar las condiciones generales de salud y disminuir la desigualdad en salud entre grupos sociales y zonas geográficas, promover medidas preventivas para la salud, asegurar el acceso oportuno a servicios suficientes y de calidad a través de la institución pública, garantizar la seguridad sanitaria, fortalecer y ampliar el sistema público de salud e instrumentar mecanismos de financiamiento suficiente, fortalecer el sistema de seguridad social. Esto debe hacerse respetando los derechos laborales, los contratos colectivos, con criterios de equidad y bajo un acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobiernos. Hay que mejorar sustancialmente la calidad de los servicios médicos y hay que dar un trato digno a los enfermos, aumentar los medicamentos e insumos tanto del IMSS como del ISSSTE, recuperando el carácter público, solidario, redistributivo e integral de esas dos instituciones. Por lo tanto, esto simplemente es una probadita porque está hablando de un aspecto que a mí me parece central junto con la educación para que un país pueda desarrollarse. Pero les aseguro que en todos los diferentes puntos que trata el programa, el nuevo programa alternativo de Nación, tenemos cosas muy importantes que aprender y conocemos nosotros al licenciado Andrés Manuel López Obrador porque ya fue gobernador, parte del gobierno, jefe de gobierno del Distrito Federal y cumplió con todos los compromisos que hizo cuando era candidato. Muchas gracias, espero que ganemos y que todos nos organicemos para luchar por un nuevo país. Gracias. Gracias, Margarita. Vamos ahora a escuchar a Andrés Manuel. Simplemente un aviso antes de que él tome la palabra. Después de su intervención tendremos alguna limitada posibilidad, sería imposible extendernos por horas en un intercambio, pero tendremos cuando menos 10 preguntas que puedan formular ustedes de viva voz. No vamos a pasar cartoncitos y Andrés Manuel responderá a lo que ustedes quieran preguntar. Adelante, Andrés Manuel. ¡Estamos listos, señor presidente! ¡Estamos listos, señor presidente! Amigas, amigos, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con maestros, académicos, trabajadores de esta universidad, este centro de Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Vamos a ser breves para dar paso a las preguntas, que creo que eso puede hacer mejor esta convivencia, este diálogo, esta comunicación circular. Yo solo les expongo de manera breve el que muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, coincidimos, en eso hay consenso, de que las cosas no marchan bien en nuestro país. Creo que eso es una opinión generalizada. Son muy pocos los que piensan que México va por buen camino. En lo que no coincidimos todos, en lo que sí hay, desde luego, diferencias, es en las causas que originaron esta decadencia. Hay quienes sostienen que se debe a factores externos, hay quienes sostienen de que no se han podido aplicar del todo las llamadas políticas neoliberales, lo que contempla la agenda de esa política neoliberal, las reformas estructurales. Y hay también quienes sostienen que es por la mala suerte, por el destino, por la fatalidad, y desde luego hay quienes le echan la culpa de todo lo que está pasando a los políticos, que no funciona la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que está mal el Poder Judicial, y desde luego que todo eso sucede. Pero nosotros lo que pensamos es que esta decadencia se ha originado porque desde 1983 se han venido imponiendo políticas contrarias al interés general, al interés del pueblo. Estas políticas neoliberales que se empezaron a gestar en el mundo desde los años 70. Reagan, Thatcher, empezaron a hablar de que era necesario el que se dejaran las cosas al mercado, que se diluyera el Estado, que el mercado iba a resolver todo. Por lo mismo se recomendaban las privatizaciones, se llegó a decir que si iba bien a los de arriba, le iba a ir bien a los de abajo, que si llovía fuerte arriba, iba a gotear abajo. Llegaron a hablar hasta de la teoría del goteo. Esto se aplica en México a partir del 83 y se usa como parapeto, como fachada, para llevar a la práctica el saqueo más grande de que se tenga memoria en nuestro país. Eso ha significado todo el periodo neoliberal, los 28 años de predominio de esta política antipopular y entreguista. A partir del 83 se decide que hay que entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros. Y esta decisión se pone en práctica, se intensifica durante el sexenio de Salinas. Es impresionante cómo en un año se entregaron 18 instituciones bancarias. Cada 20 días se entregaba un banco. Y desde luego cumpliendo las formas, cumpliendo con la formalidad. Se lanzaban convocatorias, licitaciones, para que los que quisieran pudiesen inscribirse y ganar estas subastas.
Todo esto, desde luego, armado, negociado de antemano. Se sabía ya, antes de las resoluciones sobre la venta de los bancos, quiénes iban a quedar con un banco. Y esto pasó también con las empresas públicas durante este sexenio. Hay un ejemplo muy claro. Cuando ponen a la venta Teléfonos de México, participan Carlos Slim y Roberto Hernández. Le entregan a Carlos Slim Teléfonos de México y llegan al acuerdo con Roberto Hernández de que a él le iban a entregar Banamex, y le cumplen. Meses después le entregan Banamex. En el libro yo hago un análisis de todo este proceso de entrega de empresas y de bancos, y demuestro cómo siempre el que quedaba en segundo lugar, cuando se subastaba un banco, le entregaban el siguiente que se ponía en venta. Es decir, todo esto armado. Era Salinas el que decidía a quién entregar un banco, a quién entregar una empresa pública. En este sexenio también se entregan todas las reservas mineras de la nación, 6 millones de hectáreas, a 3 grupos nacionales. Grupo minero de Slim, grupo minero de Valleres, Alberto Valleres, y el grupo minero de La Rea. Se lleva a cabo este despojo de bienes de la nación, esta transferencia, este traslado de dominio de bienes de la nación a particulares. Ahí se conforma la actual oligarquía. Hay datos duros. En 1988, antes de que Salinas asuma la presidencia después de un fraude electoral, en la revista Forbes, donde se publican los nombres de los más ricos del mundo, solo aparecía una familia mexicana, la familia Garzazada, con $2.000 millones. Ustedes saben que para aparecer en esta lista se tiene que tener un capital, una fortuna de más de $1.000 millones. Empieza el pillaje, el despojo de bienes de la nación, bienes del pueblo, con Salinas, y al final del sexenio de Salinas, 1994, ya en la lista de la revista Forbes aparecen 24 mexicanos, que en su conjunto acumulan $42.000 millones. En un sexenio. De ese tamaño fue este primer golpe, este primer atraco que se lleva a cabo en nuestro país. Antes de Salinas no existían estos multimillonarios, o no aparecían en la lista de los hombres más ricos del mundo. Esta política continuó con Zedillo, a pesar de las diferencias entre Salinas y Zedillo. Siguió la misma política privatizadora, lo que no le dio tiempo de entregar a Salinas, lo llevó a cabo Zedillo. A él le toca, entre otras cosas, entregar los ferrocarriles nacionales, acabar con la historia de 150 años de los ferrocarriles en México. El primer ferrocarril se inició su construcción durante el gobierno del presidente Juárez, se terminó con el presidente Lerdo, fue el ferrocarril de México a Veracruz. A partir de entonces se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. En el Porfiriato se construyeron alrededor de 24.000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó completamente el país. Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Después de la revolución se siguieron construyendo vías férreas. Y estos tecnócratas corruptos, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con los ferrocarriles. Hoy existe solo un ferrocarril, un tren de pasajero, el Chepe turístico, que va de Chihuahua, que atraviesa la Tarahumara,
a Los Mochis. Es lo único que hay. Zedillo entrega los ferrocarriles sobre todo a empresas extranjeras, todavía de manera cínica, porque eso lo han puesto de moda. No es solo el caso de Zedillo, es el caso de Aspe, es el caso de Gil Díaz y de otros. Se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le había entregado los ferrocarriles nacionales. Hoy Zedillo es asesor de Citigroup, que es el corporativo financiero dueño de Banamex, que fue rescatado también durante el gobierno de Zedillo. Eso fue lo otro de Zedillo, así significativo. Deciden en la crisis de 1994-95 rescatar a banqueros y a grandes empresarios. Los que habían recibido empresas que eran propiedad de la nación, les va mal, lo mismo con los bancos, como le va mal desde luego a todos los mexicanos, pero se decide rescatarlos a ellos con recursos del presupuesto público, con dinero del pueblo. Se convierten las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso es lo que se conoció como Fobaproa, una enorme deuda de alrededor de 100,000 millones de dólares. Todavía esa deuda está ahí. Se han pagado de intereses de 1995 a la fecha alrededor de 500,000 millones de pesos, para que esa deuda no siga aumentando, no siga creciendo. Se da en el 2000 la alternancia, se piensa de que iba a haber un cambio con la llegada del PAN, de Fox. Ya ustedes conocen los resultados. Se engaña a mucha gente que pensaban que iban a haber cambios. En lo fundamental continúa la misma política, el salinismo como política. Una de las cosas más destacadas es que Fox nombra de secretario de Hacienda a Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas de Gortari. Desde luego continúa la misma política, siguen privatizando, siguen entregando bienes de la nación, del pueblo, a particulares nacionales y extranjeros. Aquí también es importante comentar, muchos no lo saben, ustedes que son universitarios, que viven en la capital de la República, donde hay más medios de comunicación, sobre todo ustedes que son los más conscientes, los más avispados de la sociedad nacional. No saben, no por culpa de ustedes, sino por el control que ejerce esta mafia de poder sobre los medios de comunicación. O sea, el control que tienen hace que muchas cosas no se sepan en este país, porque este grupo oligárquico es también dueño de la mayoría de los medios de comunicación. Son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, sobre todo de la televisión. Entonces, por eso no se conocen muchas cosas. Por eso a lo que quería llegar es de que el actual subsecretario de Hacienda, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Don Calderón, es concuño de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, lo mismo, no hay ningún cambio en política económica. En el caso de Fox, también destaca que él abre a la inversión extranjera, la explotación minera. Se tenía reservado eso para empresarios, ya lo dije, que se cuentan con los dedos de una mano, nacionales, pero con Fox se abre por completo. Para tener una idea de lo que ha significado este saqueo en el periodo neoliberal, se han concesionado hasta ahora 30 millones de hectáreas de territorio nacional para la explotación del oro, de la plata, del cobre. Esto tampoco se conoce mucho. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas, su territorio. 30 millones es lo que han concesionado, estamos hablando del 15% del territorio nacional.
desde el porfiriato no se había enajenado tanto suelo patrio como ahora. Predominan empresas, estas tres, ya saben ustedes que Salinas le entregó a Larrea Cananea, prácticamente le regaló la mina de Cananea, esta mina histórica, donde han sido maltratados los trabajadores. Larrea también es el dueño de la mina de pasta de Concho, donde quedaron sepultados mineros, no fue capaz de invertir para recuperar los cuerpos de los mineros y entregárselos a sus familiares. Este señor Larrea, ya que estamos en esto, el año pasado en la revista Forbes aparecía con 10.000 millones de dólares de fortuna. Ya para este año, hace una semana se dio a conocer la lista de los multimillonarios del mundo, ya aparece con 16.000 millones de dólares. En un año, 6.000 millones de dólares. En el año más difícil, o en los tiempos más difíciles para nuestro país, está sufriendo más nuestro pueblo. Y también aprovecho para decir que por eso nosotros sostenemos que el cambio no se va a dar de arriba hacia abajo, porque a ellos, a los que mandan en este país, aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, siempre les va bien. Este caso también de Slim, el año pasado aparecía con 50.000 millones de dólares. Era el número 1 en el mundo. Este año sigue siendo el más rico del mundo, nada más que con 70.000 millones de dólares. En un año, 20.000 millones de dólares. Bueno, entregan la reserva minera de la nación. Ahora predominan empresas extranjeras, sobre todo canadienses. Se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el cobre. Cuando Salinas entrega las reservas mineras, reforma la ley minera, y al mismo tiempo hay una reforma fiscal para dejar exentas de pago a las empresas mineras, de modo que no pagan impuestos por la extracción de minerales. Ya conocen ustedes lo que sucedió en el 2006. Necesitaban tener a un representante de ellos, a un empleado de ellos. Por eso nos cerraron el paso. Ese es el fondo del por qué el fraude electoral, porque no quieren ningún cambio. Lo estamos viendo ahora, a pesar de que el pueblo está sufriendo, no quieren modificar en nada su proceder. Continúa la misma política de saqueo, de pillaje. Ahí lo estamos viendo en estos días. 3 iniciativas propuestas por el PRI o por el PAN. También aquí aprovecho para adelantar algo que seguramente ya ustedes saben, de que el PRI y el PAN son lo mismo, de que es un grupo de 30 los que mandan en este país. O sea, una oligarquía integrada por 30 potentados, 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos del PRI y del PAN y 3 tecnócratas. De eso habla el libro. Yo pruebo cómo funciona esta oligarquía, este grupo. Todo lo demás es puro cuento. Esto de que vivimos en un estado de derecho no es cierto. Vivimos en un estado de chueco. Esto de que las instituciones están al servicio del pueblo no es cierto. Están al servicio de estos 30. Ellos son los que mandan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Les voy a confesar algo. Cuando hay trabajos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando hay sesiones ordinarias como ahora, nosotros padecemos, porque cuando están reunidos siempre es para hacer algo en contra de los intereses del pueblo. Yo descanso cuando están en receso las cámaras. Es decir, ojalá y tuviesen más tiempo en receso, porque todas las reformas que se proponen son para afectar al pueblo. Ahora se abre un nuevo periodo, acaban de empezar los diputados, los senadores,
tres iniciativas. Una reforma fiscal para cobrar más impuestos a el pueblo raso, a trabajadores asalariados, a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, profesionistas, sin tocar a las grandes corporaciones, que ese es otro dato también duro. Las grandes corporaciones, 400 grandes empresas comerciales, financieras, que tienen ingresos por 6 billones de pesos al año, no pagan impuestos. Esto porque gozan de privilegios fiscales. Fue un acuerdo en la cúpula que se celebró desde 1973, desde Echeverría. Poder económico, poder político llegan a ese acuerdo para que no se paguen impuestos, para que las grandes corporaciones no paguen impuestos. Esto no se sabía tampoco. Esto lo ha venido ventilando nuestro movimiento. Y sexenio tras sexenio se está ratificando este acuerdo. Todo esto por una serie de mecanismos que llaman consolidación fiscal y otros mecanismos por los que o no pagan impuestos o cuando los pagan se los devuelven. Esto está demostrado. El propio Calderón tuvo que decirlo públicamente hace un año. Estaba yo en una gira visitando los pueblos de Oaxaca, estábamos en una fonda comiendo y de repente veo en la televisión las declaraciones de Calderón, sorprendido, porque tuvo un arranque de sinceridad, de enojo con los que lo impusieron. Yo dije qué bueno, ¿no? Que esto ya se haya confirmado. Entonces, este grupo es el que realmente manda en el país. Tienen, decía yo, control del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Revisen ustedes quiénes son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia y se van a encontrar que todos han sido nombrados no formalmente, realmente, por Salinas, por Fox, por Calderón, por Mario Fabio Beltrones, por Diego Fernández y Ceballos. Entonces es un tribunal que está al servicio de la mafia del poder, de estos 30, y tienen el control tanto del PRI como del PAN. Usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Ahora que ya no les sirve el PAN, ya no les sirve el Calderón, la apuesta de esta oligarquía es a el regreso del PRI con Peña Nieto, que es el representante de este grupo. Salinas es su jefe de campaña y Televisa es la encargada de su propaganda política, de su publicidad. Tienen estos dos partidos, ya comenzaron con la operación de recambio para volver a engañar, porque desde luego el regreso del PRI no va a significar ningún cambio al país, al contrario, se va a agravar la situación en el país. El regreso del PRI, lo digo en el libro, sería como el retorno de Antonio López de Santana, que fue 11 veces presidente de México, cuando ya llevaba 10 veces siendo presidente, fue cuando nos invaden los estadounidenses, nos quitan la mitad de nuestro territorio, por culpa de Santana. 1847, 46-47, se llega a izar la bandera estadounidense en el Palacio Nacional, en el Zócalo de nuestra Ciudad de México. Momentos muy dolorosos, muy tristes. Estamos hablando de que se pierde Texas, Nuevo México, Arizona, California, y donde ahora se rechaza a nuestros paisanos que por necesidad tienen que ir a trabajar a Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces? Había tanta desorientación, y esto es muy importante por lo que estamos viviendo, porque están
tratando de engañar de nuevo, que en aquel tiempo se decide ir de nuevo por Santana, estaba en el exilio en Colombia y se le trae después de todo lo que había hecho, y desde luego fue el acabose. Todavía regresa como presidente por última vez, vende otra parte del territorio nacional, la Mesilla, en 10 millones de pesos, se derrocha todo ese dinero, se aplica una política fiscal que se cobraba impuesto hasta por las ventanas, por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente. Se convierte en dictador, en Alteza Serenísima, pero hace daño, como año y medio después de que llega, hasta que surge un movimiento renovador, un movimiento para regenerar la vida pública, encabezado por Juan Álvarez en la costa de Guerrero, y esto da ya el inicio de lo que se conoce después como el movimiento Reforma, que nos lleva a la restauración de nuestra república y a lograr al mismo tiempo la segunda independencia de México. Por eso sostengo de que sería un grave error el pensar que con el PRI se van a enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Ahora hay toda una propaganda echándole la culpa al PAN de todo. Hablan de 10 años trágicos de Fox a la fecha, pero como aquí lo estamos comentando, esta crisis se gesta, se origina a partir de 1983, cuando dominaba por completo el PRI, de manera particular con el sexenio de Salinas de Gortari. Entonces, nosotros conocemos esto, esta es nuestra convicción. Desde luego no pensamos tener la verdad absoluta, pero ese es nuestro diagnóstico, y por eso creemos que es indispensable derrotar a esta oligarquía en buena lid, en el terreno político, de manera pacífica, sin violencia, para establecer en México una auténtica, una verdadera democracia. Porque en lo conceptual, en lo académico, no se puede hablar de que en México haya una democracia, términos estrictos, por la que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo que hay en nuestro país, de acuerdo a la definición aristotélica, es una oligarquía, el gobierno al servicio de unos pocos. Entonces, nosotros queremos que haya una auténtica democracia, porque pensamos que solo así vamos a poder enfrentar los grandes problemas nacionales, solo así se van a distribuir con justicia las riquezas de la nación, se van a mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo. Y pensamos que sí se puede, porque todavía hay muchos recursos naturales. México es uno de los países con más recursos naturales en el mundo. No se justifica esta decadencia. Nada más que pues hay que desplazar a esta gente que domina de manera ambiciosa, que se han venido quedando con todo, que no tienen llenadera. Hablaba yo de las 3 reformas, me quedé en la parte fiscal, que como no pagan impuestos las grandes empresas, pero ahora esta iniciativa que se propone en el marco de la agenda de las llamadas reformas estructurales, esto le llaman reforma fiscal, lo que quieren es que pague, que siga pagando más impuestos la gente y mantener los privilegios de los potentados. La segunda reforma, que también está en la agenda neoliberal, que se aplica en todo el mundo, que no ha habido desde hace 28 años una agenda propia, algo que parta de nuestras necesidades para pensar en una agenda propia. O sea, aquí el maestro Federico, cumpliendo con esa agenda, con ese mandato, desde el hecho que les interesa a los potentados de México, pues es dejar ya sin protección a los trabajadores. Es una regresión
es dar más a lo que se ha avanzado en el terreno de los derechos laborales y de las prestaciones a los trabajadores. Está proponiendo de que hay una contratación por hora, sin que el trabajador adquiera ningún derecho. Estaríamos hablando de pesos por hora, que es lo que están proponiendo, sin derechos y prestaciones a los trabajadores, que el patrón pueda despedir sin ningún trámite a los trabajadores. Esta es la llamada reforma laboral propuesta por el PRI, porque se pueden pelear el PRI y el PAN cuando se trata de elecciones municipales o de elecciones de un estado, pero cuando se trata de lo fundamental siempre se ponen de acuerdo, porque al final de cuentas los políticos del PRI y del PAN no son más que achichincles empleados de venta que dominan en el país. Y lo otro, ayer presenta el PAN reforma de nuevo a intentar otra vez privatizar la industria petrolera. Quieren la privatización de la refinación del petróleo, de la petroquímica, productos, del transporte. Ya vimos una pelea en eso, pero no se quedaron conformes, porque al final de cuentas lo que les interesa es saquear, robar. Miren, en el caso de la industria petrolera, de la industria eléctrica, yo acuso aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana a Calderón de estar involucrado en los negocios que se han hecho en nuestro país en la industria petrolera, afectando el interés público. Calderón ha participado en contratos que se le ha entregado a la empresa española Repsol por 25.000 millones de dólares para comprar gas a esta empresa, gas que no se trae de España porque los españoles no tienen gas. Ellos compran el gas en el Perú, para eso utilizan a políticos de derecha y de izquierda de España que son como conseguidores para traer el gas de Perú, que lo compran allá a precios bajos y lo venden a precios elevados en México. Este contrato tuvo que ver con Calderón. Y contrato más jugoso es el que llevan a cabo con la compra de las gasolinas. No construyen nuevas refinerías porque no les conviene, porque el negocio de esta marca de poder es comprar la gasolina en el extranjero. Por eso es absurdo de que se vende petróleo crudo extranjero y compramos gasolinas. Desde hace cerca de 30 años no se construye una nueva refinería en nuestro país. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Se vende petróleo crudo, estamos comprando gasolina. Hoy se compran en el extranjero 500.000 barriles diarios de gasolinas y de diésel. 20.000 millones de dólares es lo que se compra en el extranjero, pudiendo nosotros aquí darle valor agregado a nuestra materia prima, procesar nuestra materia prima. Por eso planteando la construcción de 5 grandes refinerías, porque al triunfar nuestro movimiento no vamos a vender un solo barril de petróleo crudo al extranjero. Lo vamos a procesar en nuestro país, distinto a lo que ellos hacen. Ahora quieren ya la privatización de las refinerías para trasladar este negocio a particulares. Entonces, no estemos, insisto, pensando que el cambio se va a dar de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos ya este diagnóstico, compartimos muchos el criterio que se sintetiza en una frase, que es parte también de nuestra estrategia, según la cual solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Si estamos esperando que el cambio se dé de arriba para abajo, pues nos vamos a quedar esperando, y cada vez va a estar peor la situación. No vamos a encontrar la salida ni como pueblo ni como nación. Nosotros pensamos que es momento de llevar a cabo entre todos una transformación de la vida pública. Y para que se entienda lo que buscamos,
Pensemos que solo han habido 3 grandes transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, la reforma y la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Aquí tanto Margarita como Federico hablaron de 2 temas importantes: educación, salud. En el caso de la educación, esta política neoliberal en el terreno educativo ha significado el abandono de la educación pública. Y este es un dato que tiene que ver con la Universidad Autónoma Metropolitana. Se creó hace 36 años, en efecto, empieza a funcionar en 1975, y desde entonces no se había construido, no se había puesto en marcha ninguna otra universidad pública, hasta que se constituyó la Universidad de la Ciudad de México. Esto demuestra que son fechas, ¿sí?, de cómo se empezó a abandonar la educación pública. Se puso la educación al mercado, como si fuese una mercancía. Aquí volvemos a quienes son responsables de toda esta política absurda. Recordemos que siendo presidente Salinas y secretario de Educación Zedillo, se reformó el artículo 3º constitucional para limitar la gratuidad de la educación a lo básico, es decir, al nivel preescolar, primaria y secundaria, y se dejó al mercado la educación media superior y la educación superior. A partir de entonces se empezaron a rechazar a miles de jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión en las universidades. Como todos sabemos, de que no pueden ingresar, no porque no pasen el examen de admisión, sino porque no hay espacio, no hay cupo en las universidades públicas, porque no tienen presupuesto suficiente. A partir de entonces se han rechazado a 300,000 jóvenes cada año. Desde luego se fueron incrementando las universidades privadas, que han crecido mucho en este periodo. Y aquí aclaro que yo no estoy entre la educación privada, que tiene para pagar una escuela privada, lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Nosotros lo que proponemos es que todos los jóvenes puedan estudiar. Lo que proponemos es 100% de inscripción, que no se quede ningún joven sin la posibilidad de estudiar, y que no importe la condición económica o social de los padres. Es un compromiso, porque no solo es un derecho constitucional incumplido, el derecho a la educación, no solo es un asunto de justicia, no solo es que sin educación no hay desarrollo, no hay democracia, no solo es también un asunto ya de seguridad para nuestro país. Ha sido muy irresponsable lo que han hecho. Miren, las cárceles están llenas de jóvenes. Aquí en la ciudad hay más de 40,000 reclusos, la mayoría jóvenes, y así en todo el país. De los 36,000 asesinados por la guerra estúpida de Calderón, la mayoría de los que han perdido la vida, jóvenes. Hay decenas de miles de jóvenes sin opciones, sin alternativas. Se les han cerrado las puertas, que no tienen posibilidad de trabajo ni tienen posibilidad de estudio. Por eso, en parte, el problema de la inseguridad y de la violencia. Yo recorro todo el país y sé lo que está sucediendo. Mucha gente que está en la delincuencia son jóvenes que fueron rechazados por esta política que se viene imponiendo, que se les ha cancelado el futuro. Tenemos que cambiar esto.
no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia si no cambia la política económica, si no hay oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, mejores condiciones de vida, mejores condiciones para todos en el país y de manera especial atender a los jóvenes. Por eso nuestro planteamiento, 100% de inscripción a los jóvenes en las escuelas, con becas. ¿Saben cuánto cuesta mantener a un recluso? Alrededor de 150 pesos diarios. Aparte de la alimentación, lo que cuesta operar los penales. ¿Qué no es mejor que todos los jóvenes estén estudiando con becas? La mejor forma de enfrentar el flagelo de la delincuencia y de la inseguridad, la más humana, la más eficaz y posiblemente la más barata, es combatir la pobreza, combatir la falta de oportunidades, atender a la gente, atender en particular jóvenes. Ese es nuestro planteamiento. Estamos luchando para eso. Hace unos días se presentó el proyecto alternativo de nación. Me gustaría que lo conocieran porque participaron en la elaboración de este documento intelectuales de primer orden, especialistas, y además se recogió el punto de vista de mucha gente porque se sometió a una consulta amplia en todo el país. Entonces es un buen proyecto. Yo les recomendaría que leyeran ese documento de manera también detallada. Se presentaron 50 acciones para lograr el renacimiento de México, y de manera muy puntual lo que haríamos, que siempre la derecha, nuestros adversarios nos critican diciendo que ¿dónde está el proyecto? Pues nosotros tenemos proyectos desde hace bastante tiempo, sabemos lo que se tiene que hacer para sacar adelante al país. Tan tenemos que a veces nos copian mal nuestras propuestas. Ellos no tienen el proyecto, el único proyecto que ellos tienen es el de saquear al país, de hacer grandes con la riqueza mala vida. Eso es lo que ellos tienen como proyecto. Yo les comento también, termino, ¿sí?, diciéndoles que no son nada más ideas las que se tienen en el movimiento. Se está trabajando en la organización. Eso es lo más importante, porque podemos tener proyectos, pero si no se organiza al pueblo, no vamos a poder lograr los cambios. ¿Qué tenemos hasta ahora? Primero decirles que después del fraude tomamos la decisión de seguir luchando para mantener encendida la llama de la esperanza. Y en este tiempo nos hemos dedicado a organizarnos. Ya hay comités del Movimiento de Regeneración Nacional en prácticamente todos los municipios del país. 2.000 comités que están integrados por 14.000 ciudadanos, mujeres, hombres, libres, conscientes, desde luego voluntarios, porque todo se hace a pulso, con la cooperación de la gente, con la participación de los ciudadanos. Entonces ya tenemos comités municipales y ahora estamos constituyendo comités seccionales. En nuestro país hay 65.000 secciones electorales y la meta es tener un comité del movimiento en cada sección electoral. Ya llevamos más de 25.000 constituidos. Llevamos el 39% de lo que necesitamos. Para finales de este año, cuando tengamos los 65.000 comités, van a estar participando, nada más en la dirección del movimiento, cerca de 300.000 ciudadanos. En los 25.000 comités que llevamos ahora constituidos, ya participan 100.000 ciudadanos, todo el país. Y pensamos que a finales de este año, cuando se tenga toda esta estructura de organización, vamos a estar ante un hecho inédito, una organización nunca vista en la historia de nuestro país, con el propósito de transformar al país, que es el objetivo principal. También estamos invitando
a ciudadanos que no quieren estar en un comité o no les gusta o no tienen tiempo, pero que quieren ayudar, quieren participar. Los estamos convocando para que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero. Es un plan sencillo. Se trata de que cada protagonista convenza a 5 ciudadanos más. Si se trata de una jefa de familia, un jefe de familia, entre sus familiares, 5. Si no alcanza, con los miembros de la familia, con vecinos, con amigos, con compañeras, compañeros de trabajo. La cosa es que cada quien haga lo que le corresponde. Si cada uno de nosotros hace lo que nos corresponde, vamos a salvar al país. Vamos a lograr el renacimiento de México. Este año queremos llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero. Yo les informo que diariamente se están apuntando 10,000 ciudadanos como protagonistas en todo el país. Entonces, el planteamiento que tenemos es que si 4 millones de protagonistas y cada uno convence a 5, estábamos hablando de 11 ciudadanos. Y así pensamos, vamos a lograr la transformación del país sin violencia, de manera pacífica, con la participación organizada del pueblo. Eso es lo que se está haciendo, y repito, me da mucho gusto estar aquí en esta gran universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana. Les felicito a todos ustedes por el nivel académico que tiene esta universidad, maestras, maestros de mucho prestigio en lo académico, maestro Armando Bartra, Margarita, Federico Novello y muchos. Conozco a maestros, a investigadores de esta universidad que son excelentes, no solo en lo intelectual, en lo profesional, sino también porque hay gente comprometida, porque también ese es un asunto muy importante. Llegamos a esta crisis, a esta decadencia, no solo por la falta de oportunidades, sino por la falta de empleo, sino también por el modelo de vida que han venido introduciendo, en donde vale el que tiene y se interpreta que la felicidad es acumular bienes materiales. Nosotros queremos también crear una corriente nueva del pensamiento, donde lo fundamental sea la generosidad del pueblo, en donde se entienda que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias, estar bien con el prójimo. Eso es lo que queremos, humanizarnos cada vez más. Y no necesitamos del todo traer ideas de afuera. Desde luego tenemos que ser universales, pero también seguir siendo muy nacionales, muy mexicanos, reconocer la grandeza de nuestro pueblo, sobre todo la grandeza cultural que tiene nuestro país por ser heredero de la gran civilización mesoamericana. Abajo, en las comunidades indígenas, en los pueblos, hay muchos valores, muchos valores. En el libro hablo de una gira por los pueblos de Oaxaca. Es extraordinario ver cómo abajo hay ayuda mutua, hay amor al prójimo. Lo más importante es la comunidad. La gente no vale por lo que tiene en lo individual, por lo material, vale por el servicio que presta a su comunidad y por el reconocimiento que obtiene de su comunidad. Eso está ahí. Las autoridades tradicionales en Oaxaca no cobran, los presidentes municipales no cobran, todos dan un servicio tequio, empiezan desde topiles a llegar a ser tatamandones, miembros del Consejo de Ancianos, pasando por una serie de funciones, rectores,
síndicos, presidentes municipales, pero para ellos es un gran orgullo hacer toda esa travesía hasta llegar a tener el reconocimiento de su comunidad, el reconocimiento de su pueblo, que es para ellos lo más importante. Esos valores están ahí. Abajo no está la codicia, no está el odio. Abajo hay una gran tradición de solidaridad. Si recogemos esos valores, si hacemos uso de esa reserva de valores que hay en nuestro país, vamos a reconstruir a la sociedad y vamos a sacar adelante a México. No olvidemos que tenemos que buscar siempre el equilibrio entre lo material y el fortalecimiento de valores espirituales, morales y culturales. Muchas gracias, amigos. Metodología, datos duros, pero tiene algo que ninguna investigación social debe omitir y que en el caso del trabajo de Andrés Manuel, de todos los trabajos de Andrés Manuel, es de una contundencia que los hace insuperables. Y es lo que aquí llamaríamos trabajo de campo. Insistimos, una buena investigación social debe tener trabajo de campo. Y si algo tiene el trabajo de Andrés Manuel, y no me refiero al trabajo político, al trabajo como servidor público, sino a su trabajo como autor de textos fundamentales de carácter social, es trabajo de campo, mucho trabajo de campo, sólido trabajo de campo. Lo he dicho en más de una ocasión, pero hay que repetirlo. Andrés Manuel ha recorrido el país en varias ocasiones, ha visitado todos los municipios y algunos de ellos los ha visitado más de una vez. Ha recorrido 200.000 kilómetros, le ha dado el equivalente a 5 vueltas a la Tierra, la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna, sigue haciéndolo, y este trabajo de campo, para llamarlo en términos académicos, esta capacidad de sentir el estado de ánimo de la gente, de apreciar los sentimientos de la nación, es algo que se refleja en su trabajo. Sin decir más, vamos a pasar a quienes comentarán el contenido de este libro. En primer lugar, Federico Noguera. Muy buenos días. Hay un dato sumamente importante que hay que poner al alcance de Andrés Manuel López Obrador y recordárselo a todos ustedes. Está usted en la última universidad que se financió con recursos de la Federación hace 36 años. Para muchos de ustedes, en la campaña del 2006, posiblemente pasó inadvertida la gran oferta de incrementar sensiblemente la educación superior para los jóvenes mexicanos. El carácter excluyente que ha tenido frente a lo que se denomina el bono demográfico, el sistema educativo, nos coloca frente a dos circunstancias que vale la pena mencionar. Primero, el desperdicio de uno de los recursos más preciados que puede tener la nación, y creo que con la falla que tuvo el último censo, de acuerdo con las previsiones del Consejo Nacional de Población, nada más 3.800.000 mexicanos que no fueron previstos, que equivalen a la población de Uruguay, y que están significando para el futuro una demanda que estos gobiernos de 82 a la fecha ya se acostumbraron a no escuchar en términos de educación, de empleo, de salud, de vivienda, etcétera. Nos está significando también un problema de las preferencias de estos gobiernos. Me refiero concretamente al hecho de que si cuando se creó esta universidad, la oferta privada de educación superior no alcanzaba el 7% de la cobertura, en la actualidad representa más de la tercera parte, en un amplio espectro de calidades que el gobierno da por buenas en todos los casos. Creo yo que es muy significativo el hecho de que tengamos frente a nosotros a un aspirante a la presidencia que se propone con realidades poner remedio, como ya lo pudo hacer gobernando al Distrito Federal, el espacio más habitable del país sin duda alguna, como ya lo pudo hacer en términos de mejorar notablemente la oferta educativa con recursos que no eran federales sino del gobierno local.
Hay una discusión en curso extraordinariamente relevante, hay una nueva, muy actual bibliografía respecto a lo que son los obstáculos para el desarrollo en México. Hay una relación de causalidad que se ha venido invirtiendo y que nos decía, la desigualdad es un resultado del no crecimiento. Bueno, en el libro que comentamos y en los trabajos que ha venido presentando públicamente Andrés Manuel López Obrador, junto con esfuerzos de intelectuales tan notables como Carlos Tello Macías, Jaime Ross, Juan Carlos Moreno Vid, se asume que ahora la desigualdad es un obstáculo para el desarrollo. Y es un tema central que yo en lo personal celebro considerablemente porque es un gran avance en relación con el 2006. En el 2006 la reforma fiscal no era un tema relevante para el candidato Andrés Manuel López Obrador. En este libro sí lo es, y es sumamente importante tocar el tema. El tema de la desigualdad es el tema que más nos agobia y es el tema que ocupa, que centralmente ocupa el diagnóstico, que es un diagnóstico muy afortunado de Andrés Manuel López Obrador sobre la situación nacional. Me explico. El problema de la desigualdad no solamente está planteado bajo la lógica de lo que sería el ingreso y la riqueza. El ingreso como un flujo, la riqueza como un stock, esta última mucho más concentrada en muy pocas manos que propio ingreso, pero que nos está significando que para tener al hombre más rico del mundo entre los mexicanos, tengan millones de mexicanos que vivir en la marginación y en la pobreza. No hay más que un tamaño de riqueza y un tamaño de ingreso que se distribuye de la manera más inequitativa. Fíjense ustedes. De Andrés Manuel López Obrador presenta un libro, en este caso en un espacio académico que además es mío, entonces el orgullo es doble. Y no voy a extenderme para nada, vamos a escuchar 3 intervenciones fundamentalmente, 2 comentarios al libro y finalmente la intervención de Andrés Manuel. Simplemente decir, aunque esto es retórico, es de todos conocido por ustedes, un dirigente político, un servidor público, un líder social, diría yo sobre todo esto último, un líder social. Todos saben, nombrado por la Convención Nacional Democrática, presidente legítimo de México, cabeza del movimiento nacional por la defensa del petróleo, de la soberanía nacional, de la economía popular, un movimiento que ha cambiado ahora de nombre y orgullosamente se llama Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que además acaba de presentar su nuevo proyecto de nación hace unos días. Y aquí no está Andrés Manuel solamente en su calidad de dirigente político, de servidor público, de líder social, sino que está aquí en calidad de autor de una decena de libros y de uno que es el que hoy va él a comentarnos, entre ellos un proyecto alternativo de nación, la mafia que nos robó la presidencia, y el que ahora, más reciente, de su autoría completa, que es la mafia que se adueñó de México, y el 2012. El libro lo presentarán Margarita Castillejos, aquí presente, no en ese orden, será primero, si no estoy equivocado, Federico Novello, muy bien. Después Margarita y finalmente escucharemos a Andrés Manuel. Un comentario, digamos, para darle el tono académico que esto amerita. Aquí en la UNAM se impulsa la investigación. Ustedes disculparán el desliz, pero tendrán que disculpar el desliz, pero no puedo negar alma mater. Yo estudié en la UNAM como algunos de aquí presentes y todavía se me olvida, pero ya no. Les prometo que me pondré la camiseta más firmemente para las próximas. Aquí pues, en la UAM Xochimilco, se impulsa la investigación y sabemos, y así insistimos, que un buen estudio debe tener objetivos claros, que una investigación sólida debe tener conceptos fundados, debe tener una metodología adecuada, decimos aquí, insistimos, debe tener datos duros. Todo esto lo tiene el libro que hoy nos presenta Andrés Manuel. Objetivos claros, conceptos sólidos. Una de las más inequitativas del mundo y la que no supera, que es Brasil, ha avanzado extraordinariamente en el combate a la desigualdad. Es decir, tendencialmente estamos condenados a completar la ruina de ser la sociedad más desigual del planeta. No la más pobre, pero sí la más desigual. Yo me hago cargo de lo que quieren escuchar y yo también lo quiero escuchar, pero fuimos invitados a cortar el libro.
Bueno, alguien que le dé un dulce al compañero para que se le oiga mejor. Bueno, voy a acercarme al final, aunque no tan rápidamente. El problema de la desigualdad está planteado, y me centro en eso, en la idea de una reforma fiscal progresiva que aparece aquí como un punto central, pero que se vincula al 10º punto del programa que aquí nos presenta Andrés Manuel y que tiene que ver con otra mentalidad. Quisiera yo llamar la atención en una comunidad académica como esta sobre la siguiente cuestión. Con la guerra al crimen organizado, que por cierto no se va ganando, nos hemos convertido en una sociedad extraordinariamente tolerante frente a la violencia. Con la política económica que desde 1982 ha privilegiado la estabilidad sobre el crecimiento, piensen en esto, nos hemos convertido en una sociedad brutalmente tolerante frente a la desigualdad. No es un problema de asumir un eslogan y decir sí, combatamos a la desigualdad, sino enfocarla de una manera distinta y militar en el combate a esa desigualdad, pase lo que pase en el próximo proceso electoral. Esta circunstancia nos habla de un asunto clave. Se dice que el elector mexicano tiene un particular talento porque vota por alguien para la presidencia y por otro partido para el poder legislativo. La reforma fiscal que necesitamos forzosamente parte de un acuerdo político. No necesitamos solo un gran presidente, como seguramente lo será Andrés Manuel López Obrador, sino requerimos un poder legislativo capaz de poner en marcha una radical reforma fiscal, porque de otra forma vamos a tener la descoordinación que padecemos en la actualidad. Es un régimen viciado, donde el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Legislativo, y como no se va a cambiar de régimen de aquí a las próximas elecciones, para usar una figura muy mexicana, tenemos que pensar en un carro completo, en un proceso que nos hable de las grandes directivas del Ejecutivo y del gran aval del Poder Legislativo. De otra forma, la reforma fundamental, la reina de las reformas, que será la fiscal, no podrá caminar. Entonces, que quiso entrar y es imposible. Le damos la bienvenida a los grandes profesores que hoy nos acompañan, al profesor doctor jefe del Departamento de Producción Económica, el profesor Federico Novelo. Un aplauso. Por parte del Sindicato de Trabajadores de la UAM Xochimilco, le damos la bienvenida a Ernesto Montes Hernández. Por parte de los directivos de esta institución, también le damos la bienvenida al doctor Alberto Padilla Arias, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos también la bienvenida a la doctora, profesora de Ciencias Biológicas y de la Salud, a la doctora Margarita Castillejos, parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro doctor Armando Bartra, profesor de Ciencias Sociales y Humanidades también, y parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro dirigente del movimiento más grande y consciente de México, del Movimiento de Regeneración Nacional, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Antes de comenzar, hoy estaba también citado el doctor Bernardo Navarro. Desgraciadamente su papá sufrió un derrame cerebral y no pudo acompañarnos, pero también le damos un aplauso. Bueno, los dejamos con el profesor Armando Bartra. Muy buenos días, pues me da gusto una vez más
estar en un evento en donde